Cimac Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos Cinecomadres! Buenos días a todas y todos. Espero que todo vaya muy bien en este 16 de noviembre de 2023. Nosotras les saludamos a través del 106.1 FM y en Spotify con el nuevo capítulo de Cinecomadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Hoy en cabina estamos Jessica Loher. Hola, buenos días. Sujei Moreno. Hola. Y su servidora Adriana Collado. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de cine con perspectiva de género y diversidad sexual. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poco más al respecto, Sujei? Claro, bueno, pues para empezar, ¿a qué persona no le llama la atención hacer un test? Cuando yo hablo sobre este tipo de pruebas, me recuerda a cuando iba al súper a hojear revistas y me ponía a hacer los tests sobre cómo saber que es tu mejor amiga, o encontrabas cosas súper clichés y un poco sexistas, por ejemplo, cómo saber que es el amor de tu vida, cómo saber que es el chico para ti. Entonces, rompiendo estos papeles estereotípicos, los test de los que hablaremos son justamente para evaluar si tu peli favorita o alguna serie supera estos tópicos sobre género y diversidad sexual. Y si ustedes ponen en práctica este ejercicio de análisis, van a quedar en shock de lo normalizado que está en nuestra sociedad. En esta parte me gustaría comenzar preguntándole a las dos, ¿por qué creen que es importante analizar películas? Pues creo que es conocer qué se está creando, desde qué perspectivas, desde qué contexto, porque por ejemplo, vamos a ver, mejor dicho, vamos a hablar de muchas películas creadas en los 80s, 90s, que claro, fueron creadas bajo un contexto y una ideología que ahorita pues son muy criticadas porque dices, wow, ¿por qué estamos viendo, por ejemplo, una película que se me viene mucho a la cabeza es 16 Candles, que es una película icónica, pero yo cuando la vi fue de ¿por qué estoy viendo la ropa interior de un adolescente en primer plano? O sea, no tiene nada de contexto. O sea, ¿La de Disney? No, la original. de Ryan. No, justo. La original de los 80s tiene cosas muy específicas que en ese momento no hacían ruido, pero que vistas desde una perspectiva de los 90s, 2000 y actual, dices, ¿por qué estoy viendo la ropa interior de un adolescente? Entonces creo que por eso es importante hacer estos análisis, como ver quiénes están creando estas películas y de qué manera están hablando de otras personas. Yo estaba muy viajada tratando de recordar en qué momento vimos la ropa interior de Debbie Ryan. Me perdí, dices. No, creo que ya me delaté, yo no he visto la original. Pero ¿tú qué opinas, Sujei? Pues concuerdo. Justo no me acordaba de esa película. Me acuerdo que me gustaba mucho. O sea, en verdad me gustaba mucho. Recién la descubrí. Aparte, es como una escena icónica, ¿no? De ella en el vestido rosa y todo esto. Claro, es una gran película. Yo también, la primera que vi fue la de Disney y me encantó. Me cayeron mal un par de personajes, pero la original, pues siempre es, creo yo, siempre son las mejores. Pero me asusté mucho al ver eso. Y no tenía tanta conciencia como ahora creo tenerla. Y aparte sugieren como que hubo ahí una medio, pues no sé si violación o algo así. Entonces, insisto, creo que por eso es tan importante, ¿no? No solamente para la perspectiva femenina o de diversidad sexual como lo vamos a hablar el día de hoy, sino pues eso, cómo estamos analizando también a personajes masculinos, que por ejemplo actualmente ya está mucho más normalizado que hace 20, 30 años, que los hombres lloren, que hablen de sus sentimientos, que sean estas figuras como emocionales, pero antes tenían que ser un Rocky Balboa, Mel Gibson, no sé, o sea, como que estas figuras de masculinidad muy específicas y que sin duda con estos tests pues vamos evaluando de qué manera van cambiando y qué está bien y qué está mal. O sea, parte importante de lo que mencionas es que nos ayuda a darnos cuenta de cómo pensábamos antes, cómo pensamos ahora, e igual ver otro punto de vista, ¿no? O sea, hay cosas que yo no veo, pero si lo evalúo con esto digo como, chance sí sea, no sé, machista, chance sí no sea como empoderamiento, ¿no? O cosas así. Y, por ejemplo, yo lo ubico mucho con How I Met Your Mother. O sea, era mi serie favorita. Y de repente empiezas a analizar los personajes y no, o sea, me da pena. Sí, por acá yo traía como 5 puntos, como del por qué es importante analizar las películas. Y que ustedes igual ya asomaron un poco de lo que traigo yo también, ¿no? O sea, en primer lugar,
el analizar películas es importante porque nos permite poder comprender la intención artística detrás de la obra, ¿no? En este caso, detrás de la serie, detrás de la telenovela, detrás de la película, llegar a comprender mejor el contexto histórico, las preocupaciones sociales, las preocupaciones políticas, también ver qué temas eran relevantes en ese momento, ¿no? Tal vez en ese entonces lo importante era enfocarte en tus cosechas y enfocarte en, no sé, en conseguir a tu marido antes de los 15 años, porque si no ya ibas a hacer una quedada, ¿no? Es un poco también como entender que cada película está hecha en cierto contexto, pero que tampoco está mal el analizarlo desde el contexto en el que te encuentras tú. También otro de los elementos es pues que nos permite igual ver la forma, o sea, cómo la narrativa, la cinematografía, la actuación influyen en la forma en la que percibimos al mundo, porque creo que a todos nos ha pasado que de repente vemos algo en una película o tal vez nuestro actor favorito dice una frase X, pero que se nos queda. Y entonces a partir de ese momento es como, no, es que Hannah Montana en un capítulo dijo que nadie es perfecto y que tienes que aceptarlo, entonces tú ya a partir de ahora nadie es perfecto, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero esa es la cosa, ¿no? Que con líneas que tal vez para ti no tienen ningún impacto, tal vez para la persona de al lado sí tuvieron un mega impacto y ya está reanalizando y reconfigurando su vida de formas en que tú ni te imaginas. Y un último elemento también, pues al final llevar más allá, llevar un escalón más arriba tu visión de las películas. Al final todos llegamos a ver películas, pero también es interesante no quedarnos solo en lo que vemos cuando estamos sentados en la sala del cine, en la sala de nuestra casa, sino también pues comenzar a charlar, ¿no? O sea, al salir así de, no sé, Jess, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Por qué? O sea, igual ir desmenuzando y también es un gran tema de conversación, lo que nos lleva a la segunda gran pregunta de este programa y es, ahora que ya hablamos de por qué es importante analizar el cine en general, ¿por qué dirían ustedes que es importante analizar el cine con perspectiva de género y diversidad sexual? Porque a mí me viene, por ejemplo, un primer punto que sería para revelar estereotipos y prejuicios que están arraigados en la sociedad. ¿Por qué? Porque al ver una película nos permite hacer una comprensión más profunda, por ejemplo, de cómo los medios de comunicación están contribuyendo a perpetuar algunos roles de género, cómo las productoras, sobre todo las grandes productoras, siguen legitimando ideas que siguen dañando la forma en la que viven hombres, mujeres y otras diversidades, e incluso la forma en la que tendrían que estar viviendo, ¿no? Por ejemplo, hace como 2 años, si mal no recuerdo, en el Festival de Cine en CCH de la UNAM, teníamos un conversatorio muy interesante con Alejandra Bogue, en el que hablábamos de cómo pareciera que todos los esfuerzos de cortometrajes y de películas que están enfocados en la comunidad trans, a fuerzas tienen que hablar de dolor o de tristeza, o sea, como que todos se enfocan en esa parte, exacto, en la tragedia. Y pues hacíamos un llamado a, ok, o sea, sí puede que tengamos esa parte, pero ¿por qué terminar, o sea, por qué mandar esta idea o este estereotipo de que todas las historias de esa forma tienen que ser así? ¿No? O por ejemplo, en la parte de, se me ocurre, la pareja de lesbianas que resulta que una ya está totalmente fuera del closet, pero la otra tiene una familia súper conservadora, entonces es como la misma historia de siempre, ¿no? De la que ya está fuera y la que sigue adentro y que no quiere salir. Sí, creo que le diste en el clavo, porque estos análisis o evaluaciones que vamos a mencionar en un momento más, pues se enfocan a resaltar ese tipo de puntos dentro de las historias, ¿no? Entonces sí, sin duda, estas evaluaciones ayudan a que demos voz a otras experiencias y sin duda también como, por ejemplo, las infancias, cómo se están retratando a las infancias y de qué manera pues podemos cambiar eso para que los niños se sientan como identificados o no tan ajenos al mundo real. Claro, que dejamos de lado las narrativas muy adultocentristas, ¿no? Y que tratan a los niños como, tú eres chiquito, tú no sabes, tú no piensas, tú no razonas, ¿no? Otro punto que me viene a la mente, por el cual sería importante, es para seguir promoviendo la igualdad y la inclusión. ¿De qué forma? Al señalar la falta de representación y en ocasiones la representación sesgada que hay en ciertas películas. Creo que ha habido varios ejercicios interesantes, tanto de películas que no han tenido representación, como de películas que han tenido representación, pero que al final es como,
Mi ejemplo favorito siempre y para toda la vida va a ser la escena de mujeres de Avengers. Ah, terrible. Ajá, porque ese es un gran ejemplo de la representación sin tener un sentido real. Creo que sí tiene un sentido entrar a la conversación, a la ola de moda de vamos a meter a estas mujeres empoderadas, pero justamente lo hacen como, pues como un elemento, ni siquiera un elemento narrativo, un elemento de decoración, de, Sí. ahí están las mujeres, somos parte del movimiento, pero justo no hay un detrás de por qué estas mujeres están en esta lucha, todas juntas, empoderadas. Sí. Gran escena si tuviera un simbolismo real detrás. Y si no solo fuera esa escena, ¿no? Porque o sea, toda la película es de vatos. Y deja toda Y la le dan película, la toda historia. la saga. Exacto. Y le dan, o sea, las verdaderas historias se las dan a ellos. Sí, y ahorita el único ejemplo de personaje femenino en Marvel que se me viene, pues obviamente es, no, ella es de DC, ¿Quién? Gal Gadot. Wonder Sí. Woman. Pero la única de Marvel es Natalie Portman con Thor, pero ni siquiera es como, o sea, es su novia. Pero justo las mujeres de Marvel sí tienen cierto poder o cierta independencia, pero no son las protagonistas de estas historias, que está bien, no las mujeres únicamente tienen que liderar historias, ¿no? Por supuesto. Yo creo que las mujeres tenemos historias que pueden ser parte de este universo sin que sean solo las esposas o las secretarias, asistentes. O el apoyo, ¿no? O sea, Exacto. También creo que el hecho de analizar películas con perspectiva de género y diversidad sexual nos ayuda mucho a fomentar hasta cierto punto de empatía y llegar a comprender, obviamente no al 100%, porque nunca vamos a entender al 100% a la otra persona, pero llegar a comprender un poco de lo que tiene que vivir. Hace algunos años veía en Cineteca una historia, creo que se llama 120 latidos por minuto, algo parecido, y justo aborda esta parte como de contraer VIH dentro de la comunidad gay. O sea, me abrió las puertas a un universo que yo sabía que existía, pero que igual tampoco me había tomado como el tiempo o las ganas de realmente como llegar a tratar de comprender. Yo lo siento como sacarte de la idea que tenemos de que nosotros somos el centro del universo y todas las demás personas son los personajes secundarios, un poco. Sí, y sin duda ahorita mencionas que no te habías dado el tiempo, pero no creo que es que no te des el tiempo, no nos demos el tiempo, sino que no tenemos acceso tan fácil a estas historias, porque de que las hay, existen. Por ejemplo, la más popular sobre este tema que mencionas es la de Dallas Club, con Jared Leto y este otro actor nominado al Oscar, creo que incluso ganó, pero es lo más comercial que llegó como a la cartelera, y sí, también nos da como este mundo interno a la comunidad gay y lo que tienen o que tenían que pasar para recibir ayuda para tratar de sobrevivir a la enfermedad, ¿no? Y que además, algo muy importante y que creo que es el punto focal por el que es fundamental que empecemos a analizar y que los invitemos y las invitemos a analizar, es porque los cambios dentro de las narrativas, dentro de las películas, dentro de las series, no se dan por sí mismos. O sea, se dan porque de repente alguna persona en algún lugar del mundo empezó a decir ¿por qué estamos viendo puras películas de superhéroes con hombres? O ¿por qué la mayoría de los shows de doctores en la TV están protagonizados por mujeres? O sea, como un poquito comenzar a cuestionarse eso, y es a través de esos cuestionamientos y de alzar la voz y de comenzar a preguntarle, no sé, oye, Sujei, ¿te habías puesto a pensar lo que hablábamos hace algunos programas, que la mayoría de las mujeres de este tipo de películas de asesinos seriales tienen cabello castaño? Es como, por Dios, es verdad, ¿no? Y de ahí también comienza un poco el seguir propagando estas ganas y esta idea de cuestionarse, y que abre la puerta a que nuevas voces, a que nuevas directoras, directores puedan presentarte sus películas, sus series, y que tengas también una mayor variedad de la cual elegir. Y esto también creo que abarca las comunidades indígenas. Hay varios contenidos donde pues se han estado involucrando en festivales y en muestras de cine a personas que vienen de comunidades indígenas, donde obviamente nos cuentan su perspectiva y su experiencia. Por eso es tan importante estos análisis, porque también nos permiten ver qué nos hace falta en los contenidos que estamos viendo. No se trata de que
si el personaje es así, significa que a todas las personas les pasa así. O sea, y es mucho lo que se da a entender en este tipo de inclusión que a veces vemos en las películas, que no tiene por qué ser igual en todas las mujeres, en todos los hombres, en todas las personas. Y, por ejemplo, algo que me gustó mucho de la película de Barbie es que justo lo menciona que no deben de ser extraordinarias, ni deben de ser, o sea, no deben de ser como polos, puede ser normal si tú quieres, pero justo que haya papeles como que reflejen variedad en esto y no se siga esa misma línea de, a mujer ama de casa o mujer poderosa, no sé. Sí, como que exista este lugar neutro y de acceso a, tal vez yo no quiero ser esta ama de casa o no quiero ser esta mujer empoderada que no tiene tiempo para sus hijos, quiero un punto medio. Y creo que eso es tan importante, que se hagan estos análisis, como que veamos estas distintas perspectivas y espacios que nos hace falta ocupar. Oigan, pues ya llegó el momento de irnos a una pausa muy breve. En lo que volvemos, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como @Violeta Radio en Facebook, Instagram y en Twitter. Y como @Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya volvemos. Esto es Cinecomadres. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Tus comadres favoritas ahora en redes. Búscanos como @cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación. Y ya estamos de regreso aquí en Cinecomadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Pues ya llegó el momento de comenzar a hablar de lleno de cuáles son estas herramientas o estos test que nos han servido en algún momento o que tal vez ya hemos aplicado y que solo no sabemos que ya tenía un nombre. En primer lugar, no sé si alguna de las dos ya lo había escuchado, pero creo que el test de Bechdel es como de los más populares. Sí, yo me acuerdo que lo conocí en un taller de guión justamente y agradezco que haya sido un guionista hombre el que haya traído la conversación y este concepto a mi vida. Y creo que a menos que te dediques a esto o tengas como ciertos profesores con perspectiva de género conscientes, conoces el tema o el concepto. Sí, yo la verdad no lo ubicaba antes de este programa, no ubicaba ninguno de estos tests, de hecho. Yo creo que este es como la base para analizarlo o como ver, implementarlo como en la película, no sé, que veas tu comfort zone o no sé. Sí, pues este test se creó por ahí de 1985 y la creadora se llamó Alison Bechdel, de ahí el nombre. Y también fue creado por Liz Wallace. Su objetivo es ser un indicador de cómo las mujeres son presentadas en las películas. Ya después pues se llevó para la televisión, para otro tipo de materiales, porque pues es básicamente audiovisual. Uh-huh. 3 son como los puntos fundamentales para poder utilizar este test. El primero es que tenga estos 2 personajes femeninos con nombres completos, al menos. El segundo punto, que hablen entre ellas en un diálogo de al menos unos 2-3 minutos y que su diálogo no tenga que ver solo con nombres. Y el tercer punto es que estas 2 mujeres de la película, de la serie, aparezcan al mismo tiempo en pantalla y que el motivo por el que aparecen no tenga que ver con algún tipo de triángulo amoroso o algo relacionado con algo del hombre. O sea, que sea un diálogo entre 2 mujeres en el que hablen de otro tema que no sean los hombres. Eso es como lo fundamental de este test y que ya a partir de ese, diferentes personas como que se inspiraron para crear otras formas de analizar otros elementos de las mismas películas. Por ejemplo, está también el test de Vito Russo, que mide la representación de la comunidad LGBT en el cine y también tiene 3 reglas muy básicas. La primera es que la trama debe contener un personaje que se identifique como miembro de la comunidad, que su orientación sexual o su identidad de género no sean la única característica que los define como personaje y que este personaje esté vinculado a la trama de forma de que si lo eliminan genere repercusiones en la historia.
¿Qué quiere decir esto? Que sea un personaje que no esté ahí y que su única participación sea, hola, soy Adriana y soy gay, ¿sabes? Sí, esto es súper importante porque volvemos a lo que conversábamos hace un momento. Presentan un personaje gay que solamente es gay y por eso es importante dentro de la serie y no tiene estas otras problemáticas humanas y un arco dramático y demás que lo hagan un personaje importante, pues ¿cuál es el punto de que esté ahí, no? Porque claro, en series que icónicas, por ejemplo, ahorita se me viene Modern Family, que es una gran serie, pues estos personajes que sí son de la comunidad gay no tienen problemas o sea, suena terrible, pero de gays, ¿no? Como, ay, no sé, o sea, no tienen problemas de gays, tienen problemas de familia y eso, entonces, pues sí, es Además, importante. no sé si tú ya habías escuchado esto o tú, Sujei, si también amas Modern Family, pero yo también soy súper fan y algo que yo no me había detenido a analizar hasta que vi una entrevista de ellos dos, es que Cam y Mitchell, que es el nombre de sus personajes, nunca se besan en la serie. Sí, Solo sí, tienen, besan. solo tienen 2 o 3 besos. Claro, o sea, su sexualidad no está Exacto. explotada, ¿no? Ujú. O sea, su arco de personaje no tiene nada que ver con eso. Sí. Y que de repente en otros ejercicios de cine, sí es como, somos la pareja gay y vamos a estar en la cama todo el tiempo. Pues el más claro es, ¿qué? El azul es el color más cálido, no sé cómo se llama, una francesa, que básicamente es eso. Claro. O sea, uno está escrita por un hombre y dirigida por un hombre, entonces muestra esta experiencia lésbica y alrededor solamente lo sexual, no muestra realmente como estos conflictos humanos, sino simplemente es como vamos a ponerlas en la cama la cantidad de minutos que más podamos. Otro de los test que están muy interesantes es el test de Duvernay. La verdad, les voy a ser sincera, hasta hace como un año no lo tenía como en mente, pero básicamente es un test que está basado en Ava DuVernay, que es una directora y guionista afroestadounidense, y que pone el foco en la necesidad de pensar y de repensar la representación de los personajes racializados. Y ella lanza 5 preguntas. La primera es si esta serie, si esta película evita caer en el whitewashing, es decir, en este conocido como blanqueamiento de algunos personajes. Por ejemplo, la maravillosa Emma Stone en Aloha, personificando a una mujer hawaiana. Otra de las preguntas que hace es si la historia de estos personajes racializados es independiente de la de los personajes blancos. Otra tercera es si los personajes racializados hablan de algo más que no sea su raza. También pregunta si los personajes racializados se dibujan sin estereotipos. Y también un quinto y muy importante elemento es que este test se cuestiona si hay personas racializadas en el proceso de creación de esa historia. Y esto es en general, o sea, luchar porque las personas que hablen de ciertos temas pertenezcan a las comunidades. Y bueno, otro test que tenemos es el test de Makomori, que nace en Tumblr a partir del estreno de Pacific Rim. Y bueno, este análisis se enfoca en la función narrativa de él o los personajes femeninos dentro de la historia. Los 3 puntos como básicos son que hay al menos, bueno, la pregunta es como, ¿hay al menos una mujer en la trama? Tiene un arco narrativo propio y este arco narrativo no se apoya en un vato. Y que es muy similar al test de Bechdel, ¿no? Ujú. Básicamente. Ahí identificas de qué manera la presencia de figuras femeninas de la comunidad LGBT, de grupos indígenas, sí tienen una fuerza narrativa y están ahí porque, pues sí, porque importan o porque simplemente los creadores quieren ser parte de la conversación. Sí, igual tenemos otro test, que es el de Ellen Willis. Este análisis se populariza en la industria musical cuando Ellen, que es una crítica estadounidense, se pregunta si al cambiar de género el vocalista de las canciones más populares de rock tendría sentido si las cantara una mujer, ¿no? O sea, básicamente, si cambiamos al sexo de los protagonistas de una película, el argumento sigue teniendo el mismo sentido. Y con esto me viene a la mente ECA. O sea, claro que no. ¿No existiría película, la de Emma Stone? Uh-huh. Que Se dice de mí. Ajá, se dice de mí. Ah, claro, claro. Sí.
Ajá, o sea, no tendría sentido si fuera un hombre. O sea, sería como de bien y ya. Pues, justo ese es el problema. Por ejemplo, en ECA, si no la han visto, es de esta chica que empieza a salir con muchos chicos en busca de, si no mal recuerdo, de su primer beso o algo así, y la empiezan a criticar porque, pues justo, empiezan a correr estos rumores de que tuvo relaciones con tal y con cual, y creo que es de la letra escarlata, empieza a usar una letra que le identifique como, entre comillas, mujerzuela. Y claro, si lo viéramos desde un lado, el protagonista fuera hombre, sería idolatrado, no sería juzgado como sucede en esta historia. Y bueno, pasemos al test de Tauriel, creado con base al personaje homónimo del Hobbit, y este análisis se aprueba cuando las figuras femeninas dentro de las historias son buenas en su trabajo y además no dejan sus labores ni sus intereses personales por estar con una pareja. Y esto, o sea, justo este test te parece al de Think Pinner, que, bueno, se aplica principalmente a periodismo, pero es justo esto, como que el hecho de que sea mujer sea la característica que más la defina, o cómo concilia el cuidado de sus hijos con la actividad laboral, que sea una modelo a seguir para otras, que sea este estereotipo de es la primera mujer en, y también como cierta, o sea, plasmarla de una manera maternal. Que esto se ha visto en internet, no sé si han encontrado clips de varias actrices donde están en ruedas de prensa y les preguntan que cómo manejan sus vidas personales con su carrera. Y las mismas actrices, al ser conscientes de que esta es una pregunta que no le harían un varón, les preguntan directo a las periodistas, que normalmente son mujeres, lamentablemente. Y claro, entra en un shock porque no le ven el lado malo de preguntar eso, pero a los hombres les preguntan cosas sobre su personaje, sobre cómo entró al universo de la persona que está interpretando. O sea, van más allá que algo superficial. De otra entrevista que se me vino a la mente es cuando le preguntan a Anne Hathaway qué dieta hizo para entrar en el traje de Gatúbela. Y ella misma se pregunta, bueno, le cuestiona al entrevistador como, ¿qué? ¿Quieres bajar de peso? ¿No? Como que son estas cosas que a lo mejor creen que les van a dar gusto a las actrices que les pregunten, pero realmente son cosas que no les cuestionan a los hombres, ¿no? No le preguntaron el que estuvo junto a Anne Hathaway en Batman, no le preguntaron a él qué tuvo que hacer para tener el físico. Tom Hardy. No, el otro. No, es... O sea, Batman. Ajá. Chris Bale. Christian Bale, sí. Bale. No le preguntaron a Christian Bale cuántas horas tuvo que pasar en el gimnasio, o no le preguntan lo mismo a Chris Hemsworth, porque no, o sea, lo dan por hecho, es como, sí son los hombres musculosos, y les preguntan cosas más profundas sobre sus personajes. Y a las mujeres, ¿por qué les preguntan cosas sobre su físico? ¿No? No tiene nada de relevante, la verdad, preguntarle sobre eso. Oigan, y ya llegó el momento de despedir el programa de hoy, pero no sin antes, pues, invitarlas e invitarlos a que la próxima vez que vayan al cine o cuando vean alguna película o alguna serie, se detengan a analizar un poco con las herramientas que les dimos hoy. Y recuerden que tampoco está mal que después de que analizas tu película favorita y ves que no pasa alguno de los test, la sigas viendo. Al final, solo se trata de que puedas analizar más, que puedas preguntarte más qué es lo que estás viendo y qué es lo que estás dejando que tus hijos, que tus sobrinos, que tus amigos vean por recomendación tuya. Uy, lo que se viene para el próximo programa de Cine Comadres, donde hablaremos de comedias románticas. Acompáñenos. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram y en X como @VioletaRadio y en Facebook, Instagram y TikTok como @cinecomadres. Solo nos queda agradecer al resto del equipo de Cine Comadres que se encuentran en cabina: Dafne el Bichoringo López, Paloma López, Ilse León y Lizzy Martínez. También agradecemos a las masters de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraí Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. De este lado de los micrófonos, Sujei Moreno, Jessica Loher y Adriana Collado les damos las gracias y los invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11:30 de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine Comadres. CIMAC Radio presenta
el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos Cinecomadres!